todos y todas. No pasa el tiempo igual con pequeños errores. Mi nombre es Norberto Llove, secretario científico de la escuela. Hoy tenemos el ciclo científico, psicoanálisis produciendo el intercambio, y hoy el intercambio es con el ámbito educativo. Le doy la palabra a Patricia Gurmindo, que es la coordinadora de la mesa. Buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Graciela Sieber y de Sebastián Sequeira López. Así que les voy a... Graciela Sieber es licenciada en psicopedagogía, maestranda en psicoanálisis, supervisora docente de equipos de psicopedagogía clínica, directora del programa de capacitaciones a docentes rurales, asesora externa de instituciones educativas, capacitadora en seminarios de formación, docente de Flaxo, seminario Despatologizando las diferencias en la clínica y la educación, miembro del equipo de la gerencia operativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalizando en el 2019. Docente de la Universidad de Buenos Aires en materia de posgrado y extensión universitaria. Miembro del Fórum Infancias, supervisora de los equipos de psicopedagogía de los hospitales Vélez Arfiel, del CESAC 13 y 15, dependientes del Hospital Piñeiro, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del Hospital Durán. Autora de diversas publicaciones y libros en colaboración en temas de inclusión educativa y clínica de niños, entre otros, patologías actuales en la infancia, dislexia y dificultades de aprendizaje, entramando escuelas en tiempos de pandemia. Bueno, también contamos con Sebastián Sequeira López, psicólogo, docente titular del curso superior en psicoanálisis con niños y adolescentes de la AEAPG, egresado de la especialización en psicoanálisis con niños y de la maestría en psicoanálisis, el convenio de la AEAPG con la UNAM, integrante del grupo del encuentro con el psicoanálisis contemporáneo y del área Pensando desde Winnicott, profesor adjunto de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis en la UCES, integrante de la Secretaría Científica y de la Comisión de Educación y Clínica en el Fórum Infancia. Bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos que participen de nuestra mesa. Vamos a escuchar primero a Sebastián y después a Graciela. Les pedimos a todos los integrantes del público que si quieren intervenir y tener preguntas, las vayan poniendo en el chat. Y luego vamos a habilitar un espacio para el que quiera tener un intercambio personal, que ponga en su cuadradito, en su pantalla, en la mano, cosa de que vamos manteniendo cierto orden en las participaciones. Así que bueno, le damos la palabra primero a Sebastián Sequeira. Bueno, primero que todo, agradecer a la Secretaría Científica por la invitación y agregar por la oportunidad de estar en una mesa con Graciela, que hemos compartido muchos espacios, pero no así de exposición. Yo voy a compartir una canción sobre una escuela con ilustraciones de Liniers. El escritor y el autor de la canción es Albert Pla. Yo ahora la paso y después arranco con lo que tengo para decir. Y Marta, que soñaba que la Tierra era cuadrada y se iba de paseo por otras galaxias. Y Fidel, que soñaba que le tiraba una pedrada al rey de España. Y Gerardo, que soñaba que era un gato, que soñaba que era un gato, que soñaba que era Gerardo, que era un gato, que soñaba que era Gerardo.
Y Jesúsín que soñaba que su madre no le regañaba. Y Pedrín que su madre jamás le pegaba. Y Josefina que se iba chino-chano a la China y hablaba chino así con los chinos en toda la China. Así era. Chin, chong, pan, chin, pan. Chong, chong, pan, chin, pan, chong, pito, chong, pan, chin, pan. Chino-chano, chino-chano. Y en la escuela de los soñadores. Y es la escuela de los que están en las nubes, de los que soñan tortillas y elefantes que vuelan, fantasías tan disparatadas que es imposible estudiarlas. Y Manolo que soñaba y soñaba y soñaba y soñaba y soñaba y soñaba. Y de tanto que soñaba, pues en la escuela, claro, nunca se presentaba. Pero la señorita, que era muy simpática, nunca le ponía una falta, ¿eh? Porque Manolo estudiar no estudiaba, pero soñar, joder, sí soñaba. Joder, qué señorita, qué simpática que era, que soñaba que era una gitanilla y que cantaba así sobre las noches de luna llena, así como una gitanilla. Era lailo, 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 lola. Lailo, 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 lailo. Ole, ole. Lailo, 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 lola. Lailo, 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 lailo. Y Agustín que soñaba cosas tan extrañas que es imposible explicarlas. Y sobre las cosas que soñaba Renata, en fin, estas es mejor ni saberlas. Y es que hasta el conserje soñaba escuelas sin clases, ni murallas, ni rejas, ni tonterías de esas, solo ventanas abiertas por donde hacían carreras los sueños de los niños y las niñas. Ah, y mientras tanto, Fina nadaba con sirenas, así. Bueno. Qué lindo. Sí, la verdad que bueno, es una canción que espero que puedan linkear un poco con lo que voy a decir. Pues describe un poco algo de la idea de escuela que quiero transmitir y también un poco, bueno, incluye los diversos actores de lo que es el ámbito educativo. Bueno, si pensamos en infancias y adolescencias, el ámbito educativo nos remite principalmente a la escolaridad. Con la idea de escuelas y psicoanálisis en mente, me vinieron a la memoria algunas frases de mi infancia. La escuela como segundo hogar, cada casa es un mundo y está siempre en la luna. Entonces se me ocurre imaginar el ámbito educativo como universos infinitos por descubrir y conocer, un universo de soñadores. En este sentido, pienso que el ámbito educativo es más que un lugar de enseñanza y aprendizaje. Es un lugar de exploración, de encuentro con el otro, un lugar de construcción y de producción de subjetividad. Donde sucede y se desarrolla la experiencia de sujetos que, según las edades, ya han recorrido diferentes trayectos en el camino de la subjetivación y el armado del psiquismo, y a la vez continúan con la expansión de su universo. El ingreso a la escolaridad supone el ingreso a una comunidad educativa, a un ámbito ampliado de referentes, actores e interacciones tanto para el niño como para la familia. La idea de comunidad nos incluye en tanto parte de lo que sucede en ella, en distintos roles y funciones. La educación pensada solo como formación académica que se obtiene en una institución desconoce la complejidad de procesos que hacen falta para aprender y producir conocimiento, tarea que no es separada ni separable de la experiencia del ser uno mismo y ser con el otro. En la concepción de Winnicott sobre el desarrollo emocional primitivo, existe en el individuo una tendencia hacia el desarrollo emocional que supone una continuidad y un crecimiento gradual de la organización y fuerza del yo. La aceptación progresiva por el individuo de la vida instintiva personal y de la responsabilidad por sus consecuencias reales o fantaseadas. El aprendizaje es parte del desarrollo emocional.
Para que esto suceda hace falta un ambiente suficientemente bueno. Esto quiere decir un ambiente que se adapte plenamente a las necesidades del bebé, a través de las funciones ambientales del sostén, el manejo y la presentación de objetos. Las tres funciones, si bien tienen cierta simultaneidad, cobran distinta relevancia según los momentos del desarrollo emocional y no se agotan con la constitución del self. Son necesarias para su expansión y desarrollo. Y así, en la escuela como en la vida, así en la escuela como parte de la vida. Entonces, la escuela como segundo hogar o como ámbito donde transcurre en gran medida la experiencia del ser, aportará como ambiente la provisión de los cuidados necesarios para sostener y continuar el proceso de humanización. Es decir, que la escuela suficientemente buena, en los grados que el desarrollo emocional lo requiera, deberá adaptarse a las necesidades del niño. Claro que, de distinta manera, con un preescolar, un latente, un puber y un adolescente, y por supuesto, en la singularidad de cada uno. El encuentro con un niño es siempre un encuentro con un sujeto en constitución, y cada cual, en función de su autonomía y grado de dependencia, hará un esfuerzo de adaptación creativa, esfuerzo que mueve al aprendizaje. Sostener la subjetividad es condición para que advenga el aprendizaje y la producción de conocimientos. El sujeto es un sujeto activo en un entramado vincular que produce conocimientos más allá de los contenidos. La idea de experiencia abarca la transmisión y producción, no como implantación de programas académicos. Con la escolaridad aumenta la superposición de espacios internos y externos, y así se establecen circuitos simbólicos cada vez más alejados de los objetos primarios, con posibilidad de mayor autonomía y exploración del mundo externo. Cada etapa nueva supone un cambio en relación al universo ya conocido. Los pasajes de ciclo son momentos de crisis de lo instituido, implican el pasaje por un momento de reorganización, ya que el acceso al conocimiento supone una embestida a las estructuras previas. Abrirse a lo nuevo esfuerza a responder a nuevas maneras de aprender y de relacionarse con el mundo, ahora expandido en espacio y tiempo. La importancia exclusiva de las figuras parentales se va acotando frente a la aparición de otras figuras, principalmente los maestros, quienes heredan la historia afectiva que el niño tiene con sus cuidadores primarios. Podemos pensar también el ámbito educativo en términos de espacio transicional, un espacio potencial para la experimentación del sujeto, que le permite explorarse a sí mismo y la realidad compartida. Le permite aprender y comunicar el universo del juego y de lo simbólico. En este sentido, quien cuida al niño y su espacio, le debe entregar un sentimiento de seguridad, de confianza ambiental. Lo transicional como fenómeno implica la aparición de la capacidad simbólica en el mundo del niño. Pensada de esta manera, la escuela, como superposición de zonas, es un espacio de juego y creatividad que dejará su herencia más tarde al trabajo y al acervo de lo cultural. Para Winnicott, el juego es la prueba continua de la capacidad creadora que significa la experiencia de estar vivo. Esto se relaciona con el área intermedia de la experiencia y los fenómenos transicionales. Conocer no quiere decir adquirir información, sino producir conocimiento. Pero poder aprender implica condiciones internas del niño para acceder a esa producción, que, junto a la relación con el docente, el modo en que se dictan los contenidos y la valoración social del aprendizaje, se sumarán a los marcos institucionales para favorecer. Es decir, para aprender, hace falta investir el mundo, atender, poder inscribir lo aprendido y apropiarse creativamente de ese conocimiento y ligarlo con otros saberes. Atención, memoria y elaboración, armar nuevos pensamientos, serían tres momentos en un proceso de aprendizaje creativo. Como puede haber fallas en la provisión ambiental en el hogar, puede haberlas en la escuela. Dependerá de la gravedad de esas fallas, cuánto interferirán en la tendencia innata al desarrollo. Creo que la complejidad y la amplitud de la comunidad educativa tiene la capacidad de autoorganización gracias a la multiplicidad de actores que ofrecen alternativas y multiplican la superposición de zonas. Quiero decir en este punto que, las más de las veces, frente a dificultades serias o fallas importantes de la comunidad educativa, dadas políticas públicas expulsivas, pobres o crueles, patologías institucionales o personales, contextos socioculturales desubjetivantes,
y otras malarias, la propia comunidad como un todo, o gracias a estar formada por sujetos capaces de sostener su preocupación por el otro, regulan y suplen algunas fallas sistémicas. La solidaridad, creatividad, esfuerzos personales y colectivos que vemos en situaciones de crisis son parte de la historia que no se enseña en la escuela, pero hacen que en la escuela se aprenda. Así, según las necesidades del niño, la escuela o la educación suficientemente buena se va a ir adaptando, tanto en las funciones que ofrece como en las fallas tolerables para favorecer el desarrollo emocional y la expansión del self. Existen contenidos estandarizados, generalidades y generalizaciones, tendencias institucionales y grupales que se instalan, pero la fuerza de lo individual, del gesto espontáneo de cada uno de los involucrados y los síntomas en ciertas ocasiones, empujan a buscar una alternativa para el ejercicio de la función. Así como una madre puede comparar que su primer hijo no requería tal esfuerzo para dormir o comía de tal manera, y al segundo le cuesta, eso implica ya un registro de la diferencia. Algo suena distinto y algo se realiza de otra manera. La tensión entre lo general y lo particular, con suerte, no será más que parte de lo suficientemente bueno. Si bien puede haber fallas serias, hay alternativas hacia las cuales el niño, padres, maestros y otros actores implicados, incluso en la institución, pueden recurrir. Entiendo la idea de que algunas políticas públicas, funcionamientos y partícipes de la comunidad educativa se basan en el supuesto de una escuela mercantilista centrada en la productividad. Pero si fuera tan efectiva, no tendríamos tomas de colegios, discusiones sobre ESIS, idioma incluyente, maestros que se preguntan, directivos que cuestionan y equipos que trabajen poniendo la energía que hace falta. Iba a decir huevos, pero era poco académico. Espero no estar dando una visión demasiado idealizada de mi mirada sobre la educación, pero creo que sabrán entender que no desestimo las complicaciones inherentes en el entramado de la subjetividad y las dificultades que pueden surgir en el interior de un sistema tan complejo. Plantear cierta similitud entre hogar y escuela, desarrollo emocional primitivo y desarrollo posterior, la subjetivación y la resubjetivación, no trata de simplificar, sino de plantear una manera posible de repensar la escuela, de repensar la tarea que nos convoca como parte de la comunidad educativa. Expresar una línea para la comprensión del vínculo sujeto-ambiente e hipótesis como puntos de partida para dos tareas imposibles. Puede parecer una visión ingenua, aunque prefiero pensarla como esperanzada. Frente a la dificultad en un niño, su hogar, la comunidad, los maestros, equipos de apoyo y orientación, psicólogos y psicopedagogos, la coordinación y la dirección, los distritos, ministerios, arman círculos concéntricos y multicéntricos a la vez que pueden salvar las perturbaciones del desarrollo emocional. A veces es una consulta médica, psicológica o pedagógica, otra es un cambio de escuela. Las variantes son muchas y depende de dónde se haga foco. Si una escuela no logra adaptarse lo suficientemente bien a un niño, y esto se sostiene en el tiempo, su función como ambiente falla y será necesario que otro la cumpla. Un problema distinto es cuando un chico se cae del mapa. La escuela puede ser el lugar donde se tiene la comida del día, la alternativa a estar en la calle, el lugar donde sentirse protegido o desamparado, un lugar de intercambio dosificado con el mundo, es una afuera, pero una adentro a la vez. Es un lugar de oportunidades, de encuentro, de desencuentros, de preocupación por el otro, donde se disfruta y se sufre, donde ocurre y transcurre la experiencia del ser, donde ser escuchado, ser mirado, donde pueden desplegarse los impulsos más amorosos y los más hostiles también. Entonces, armar vínculo es inscribir nuevas experiencias, donde el otro no se asusta ni reacciona frente a mis impulsos y fantasías. Los maestros son testigos directos de las dificultades en el aula. También son parte de la red a armar para la transformación del problema. También los maestros tienen que estar acompañados por el colegio y que funcione como un lugar de contención en su conjunto. Que haya otros que puedan colaborar con el docente. El psicoanálisis,
Nos permite pensar el aprendizaje, el pensamiento, lo vincular, las conductas, los afectos, lo grupal y un montón de cosas más que pueden aportar tanto si trabajamos dentro del ámbito educativo como desde la clínica con pacientes que traen dificultades o conflictos intra e intersubjetivos en la escuela, en el aprendizaje, en lo vincular, así como con la escuela, pero que no se expresen en ella. En relación al analista en intercambio con el colegio, con equipos de orientación, con directivos o maestros, a veces se trata de escuchar, explicar, transmitir el esfuerzo y el trabajo conjunto, sobre todo. Entender algunas de las cosas que pasan en la escuela e introducirlas en el trabajo con el paciente o con los padres. Que el docente y la escuela puedan comprender el sufrimiento del niño es fundamental para cualquier tratamiento. Dentro del colegio, el trabajo es de construcción, según la variedad de emergentes individuales, grupales e institucionales. Planificamos recorridos, trabajamos cambios, sostenemos la escucha desde el lugar expuesto a múltiples demandas. Acompañar los procesos de desarrollo emocional, momentos vitales y facilitar el vínculo pedagógico. Desde donde sea que formemos parte de la comunidad educativa, escuchar y comprender servirá a la fiabilidad ambiental, para poder presentar objetos, manejar y sobre todo sostener sujetos en constitución en relación con sus semejantes. Bueno, hasta acá. ¿Estamos? Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahora te escuchamos, Graciela. Bueno, les contaba en la previa, como dijeron, que a mí no me gusta escribir y leer. Hace mucho tiempo abandoné la práctica de escribir para leer en público. Sí, escribir para escribir. Pero había entendido bastante que la consigna acá era escribir. Me dijeron que podía hacer lo que quería. Voy a tratar de leer un poco lo que escribí para hoy. Y compartir algunas ideas. Primero, agradecerles a la escuela por la invitación, por la posibilidad de participar en este encuentro, y en especial a Sebastián, con quien comparto mi actividad profesional en el fórum. Placer estar hoy con vos. Agradecer desde un lugar de extranjería. Soy una invitada a conversar con ustedes el ámbito educativo en su interacción con el psicoanálisis, pero si me permiten también desde un lugar de pertenencia, porque como cuando leyeron mi currículum, yo soy egresada de la escuela de maestría hace muchos años. Con Norberto no nos acordábamos en qué año. Mi agradecimiento a todos las y los docentes. Acá tenemos a Alicia Levin, iba a agradecerle en particular, no sabía que iba a estar hoy, que me acompañaron en la construcción de un pensamiento psicoanalítico que llevo desde entonces como un aprendizaje experiencial que conmovió mi pensamiento y mi práctica en los ámbitos educativos y en mi clínica. Este fue para mí un espacio de aprendizaje que me habilitó hace mucho tiempo a vincular estas disciplinas y sus territorialidades, reconociendo la potencia de lo psicoanalítico y lo educativo desde su especificidad, que en mí constituyen lugares de anclaje y pensamiento que se van entramando para la comprensión de una práctica cotidiana de mi praxis, a los modos que nos invitaba Silvia Bleichmar a pensarla. Largas conversaciones en distintos ámbitos, con diferentes colegas en diversas situaciones, fueron produciendo una suerte de interrelación, de mutua afectación entre los campos educativo y psicoanalíticos. Pensando esta relación, cómo interactúan estos campos, es que yo llegué a mis 30 y pico a la escuela de psicoterapia, buscando respuestas a preguntas existentes, buscando profundizar mi intervención desde una lectura más entendedora de los procesos que en la organización escolar acontecían. ¿Cómo puedo leer? Me preguntaba lo que allí sucede. ¿Desde qué lugar intervenir? ¿Cómo acompañar a la producción de respuestas posibilitadoras de que algo distinto acontezca?
y nos proponga nuevas intervenciones posibles como actos de co-creación, de invención, de despliegue, de potenciación, tanto de actores institucionales, de los chicos, las chicas, los docentes, como de toda la organización educativa. Una invitación a habitar la situación y a habitar la situación entre disciplinas. Intentaré acercarme a los procesos de subjetivación en el campo educativo. La educación se caracterizó por ser una de las tareas imposibles para el psicoanálisis, como decía Sebas. También se definió como dentro del paradigma de la complejidad, como una tarea compleja. Lejos de ser simple entonces su comprensión, se podría ir entendiendo como una trama densa, conformada por biografías que se entrelazan, condiciones que se afectan mutuamente, realidades diversas que se conjugan dentro de un territorio escolar, entendido entre otras cosas, como territorio de aprendizaje y subjetivación. Pensemos en alguna definición de subjetivación o de subjetividad para adentrarnos un poquito más. Para eso la invito a Ana Berencín cuando nos decía. Ana decía, defino la subjetividad como el ser en su devenir temporal, en permanente estado de conflicto entre determinación y libertad. El sujeto construye y es construido por la realidad social, histórica y material. En su devenir se va redefiniendo, en ese estado de permanente tensión conflictiva en una realidad de la vida, con leyes, cultura, lenguaje, corrientes pulsionales, el cuerpo, una afectividad. Esta conflictividad se da siempre en relación con los otros, conflictividad consciente e inconsciente, lo intrapsíquico habitado por el otro y los otros inaugurales y significativos que han anclado la pulsión al deseo, reconfigurando las relaciones micro y macrosociales, así como también sus prácticas. Hasta aquí nos decía Ana. Si pensáramos esto planteado por Ana en los ámbitos educativos, escolares, podemos decir que se darán encuentros, lazos, que se van configurando con otros, movimientos espiralados, abiertos, complejos y en ocasiones contradictorios. La alteridad es siempre un límite y una posibilidad. Una dimensión abierta a la búsqueda, al despliegue de cada sujeto, en cada espacio-tiempo, en cada escuela. Aquí me refiero a lo singular del sujeto y a lo singular de cada organización escolar. No hablamos de escuela, siempre hablamos de escuelas, con eses enormes, de cada una de ellas. Esto lo trabajaba muy bien en el libro Leukovich, cuando hablaba, hacía mucho hincapié en qué pasaba en cada escuela, como galpones con normas sin ley propia. Y él hacía mucho hincapié en esta cuestión de las escuelas, porque en cada escuela pasa un montón de cosas. Continúo, se me fue. Una dimensión abierta al despliegue de cada sujeto, decíamos, en cada escuela. Aquí me refiero a lo singular del sujeto y a lo singular de cada organización, de cada escuela y de cada niño, niña, pibe en cada una de ellas. En esta escuela en particular que va mi paciente, que lo reciben, que lo esperan, que lo acompañan, como diría Sebastián en un tono cuando dijo, no sé si lo idealizaré mucho, o que no lo acompañan, o que no lo esperan. En la escuela hay un encargo de continuidad pedagógica, hay un encargo con efectos. En la escuela hay un lugar para la subjetivación,
en la escuela hay un tiempo y todas estas construcciones se van dando. Allí, en este lugar particular, se posibilitará la búsqueda de sentido de cada sujeto, la forma particular de aproximación a los objetos de conocimiento. Todo esto se irá dando conformado en cada organización. Cada uno, cada chico, cada chica, se va a ir acercando a un campo extranjero, en este caso, la escuela. Quien aparece a su encuentro estará disponible en un estamos aquí para recibirte, en un estaban aquí, en un te estábamos esperando, a los nuevos recién llegados, con su historia, su forma de estar, de producir, de crear. Una autora que a mí me encanta, mexicana, que se llama Sarrel Jacobo, dice, en un acto del adulto, el escolar de concernimiento, ¿no? En un acto de que a mí me concierne lo que a vos te pasa en este ingreso. Un ámbito exogámico que abre sus puertas al ingreso para que se produzca un acto de pasaje, de legado a la nueva generación. Así se darán en tiempos aún tempranos del niño una salida al afuera, que le promete, le guarda la promesa a estas nuevas generaciones y le brinda al sujeto nuevas formas de representaciones, de soportes identificatorios de abrigo. Aparece un interjuego con los otros en un encuentro intersubjetivo. Como nos decía Caes, el sujeto es en un primer lugar un intersujeto. El grupo nos precede, nos sostiene en una matriz de investiduras, cuidados, nos asigna lugares, presenta objetos, señala límites, enuncia prohibiciones, deviene sujeto hablante y hablado. En ese momento de su encuentro en el ámbito social, cierro a Caes, aparece un interjuego entre la realidad subjetiva del niño y lo que se va construyendo en esta trama intersubjetiva, que abre una nueva posibilidad, que hace muchos años yo trabajé mucho en el concepto de una oportunidad subjetivante. Posibilidad que se presenta entre aquello que se constituye a partir del encuentro con el otro, con los otros, y aquello que se vuelve a enlazar a partir de sucesivos entramados. Esta oportunidad subjetivante se genera o no dentro de un sistema que alberga al niño y le ofrece, le dona, en el mejor de los casos, nuevos modelos identificatorios, renovados encuentros de intercambio, posibilidad de comprensión de aquello que aún no tenía significado, sentido, inéditas producciones simbolizantes. En esta oportunidad es diferente a la ofrecida en su mundo endogámico, donde las urdimbres se entrelazaron con sentidos propios. Las voces y la mirada de esta nueva vincularidad aportan nuevos sentidos previamente ignorados que le permitirán al niño un nuevo encuentro. Lo social subjetivado y lo subjetivo socializado imprimen las marcas de la época sobre un sujeto que busca un amparo social, ser parte, es decir, quedar dentro de un sistema que le prometió, y a veces no cumple, le prometió albergarlo. Para algunos, una oportunidad. Para otros, la única oportunidad. Para muchos, no hubo oportunidad. Quedaron, como le gusta decir a Graciela Frigerio, como parte del resto social. Allí aparecerán las particularidades, formas posibles de acercamiento a un acompañamiento, a una producción que se formará en un entre,
Un entre que yo lo tomo mucho como lo plantea Nancy, ¿no? Que cuando plantea Jacques Nancy, como que no, él dice, no nos queda nada por fuera del entre. Entonces, ¿entre quiénes? Entre los docentes y los chicos y las chicas, entre los pibes y el aprender, entre los pares entre sí, entre la escuela y las familias, las escuelas y las familias, entre lo posible de cada vincularidad en juego, entre la escuela y los psicoanalistas, que habitan o trabajan en ella, dentro de ella, como miembros de la organización, los que habitan y trabajan con ellas como externos, como los equipos de orientación del ministerio, por ejemplo, y los que trabajan por fuera, en la clínica, con ellas. Allí se armarán infinitas relaciones transferenciales que darán lugar o no a que tenga algo que se pueda producir, que se produzca pertenencia, continuidad, pasaje, aprendizaje, expresión, expansión, afectación mutua, legado, reconocimiento. La relación transferencial dentro del escolar será motor y o podrá constituirse en obstáculo, frente de ruptura, no de ligadura. La gran aventura es que pueda producir lo que podemos llamar educación, como la transmisión de un patrimonio para que pueda acontecer una transformación en los sujetos. Una posibilidad que se va armando con un sujeto deseante, portador de historia, de recorrido, que no conocemos, que en el encuentro con otros actores educativos irá produciendo transformaciones creadoras de nuevos entramados posibles. Muchos autores hablan de un sujeto deseante como el armador del mapa, ¿no? Como el que cartografía el mapa para que la escuela se pueda orientar. Para eso casi todos necesitamos que nos otorguen un lugar propio, que nos reconozcan como portador de una lengua, de un nombre, de una singularidad. Problema muy complejo en una escuela que no abandona su esencia homogeneizadora. Un lugar, como muchos docentes le pudieron dar a sus pibes o a sus pibas, a sus alumnos cuando pudieron acompañar con nombre propio y cercanía. Yo tengo un ejemplo muy significativo en una escuela que trabajé, donde había una alumna que le ponemos, que se llamaba Cintia, y Cintia pasaba de un grado al otro, y las docentes decían, la pasamos, hasta que se encontró en 5º grado con la señorita Nora, y la señorita Nora dijo, yo no la paso, la tomo. Y en la capacitación de fin de año, cuando Cintia fue a la bandera, Nora explicó cómo se vinculó desde este lugar de singularidad con Cintia. O un lugar como no le dio la escuela a otra alumna, que me llamaron desde el ministerio, era una escuela de Lugano, cuando una alumna se suicidó, y antes de entrar a trabajar con los chicos y las chicas de la división, pregunté cómo era Juana, la alumna que se había suicidado, y me contestaron, nadie sabe cómo era, nadie la conocía. En este caso, lo que estoy intentando tomar es que esto de lo singular y subjetivo se da o no se da. Depende cómo se vaya articulando esta suerte de gramática escolar en un entretejido donde todos quedemos adentro, como portadores de lo singular, de lo propio de cada uno.
¿Cómo se va a ir dando estos vínculos educativos con contenidos, con presencias, con palabras, con omisiones? Para que acontezca lo educativo, acá hay una cuestión, hago entre paréntesis de lo escrito, que lo que está pasando ahora en lo educativo es muy complejo porque, por ejemplo, es un alto nivel de observación, ¿no? Que los chicos terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir, ¿sí? No saben leer y escribir muchos pibes que terminan la escuela primaria. Entonces, hay un hecho educativo, hay ¿no? Que convive, que se entrelaza con los procesos de subjetivación y aprendizaje en el campo escolar que no se están dando. El otro día estaba dando una conferencia en la Universidad de La Matanza y dije, en algo sí nos vamos a poder poner de acuerdo, que todos los pibes y pibas no aprenden. Entonces le digo, ¿no? Que terminan la escuela sin leer y escribir. Entonces ahí, como un arte de magia, casi todos levantaron la mano. Esto, les aviso, no pasaba antes. Entonces, digo, enumero, partimos de procesos de subjetivación en el campo educativo donde se constituirá la posibilidad de una oportunidad subjetivante, ¿o no? Y hago hincapié única para muchos. Dentro de una organización compleja, porosa, reproductora de su tiempo, cristalizada y homogeneizadora. También una organización sostenedora y acompañante de procesos de elaboraciones y metabolizaciones que allí sí pueden acontecer, en una trama que arma un común y un entrelazamiento, o sea, una trama que nos entreteje y en el mejor de los casos nos deja a todos y a todas por dentro. En una trama que va conformándose entre dimensiones, por ejemplo, las dimensiones institucionales, subjetivas, sociohistóricas. Lo educativo se va a ir entramando en ese lazo, dentro del ámbito escolar, en una organización, la escuela, que construye formas de producción de este acompañamiento, o sea, no acompañan todas de la misma manera. Por ejemplo, ¿cómo acompañaron las organizaciones escolares el tiempo en la pandemia? Ahí es un temón, ¿no? ¿Qué lugar se le dio para el entendimiento o qué lugar se le dio para cuando los pibes volvían a la escuela? ¿O qué lugar lo dejamos por abajo, por abajo de la alfombra? Si quieren lo retomamos, esto lo dejo abierto. ¿Qué lugar le da la organización educativa al sufrimiento? A la elaboración de los duelos que acontecen mucho en la institución educativa. ¿Qué lugar le da al sufrimiento o a la subjetividad no solo de los pibes, sino de los adultos que la habitan, que la constituyen? Duelos, muertes, suicidios acontecen, lamentablemente, muy seguidos en las escuelas. Si tenemos tiempo, les cuento un poco cómo trabajo estas cuestiones en los ámbitos educativos. Una organización compleja donde convive lo singular y lo colectivo. Actualmente digo, porque como hace muchos años que yo trabajo en las escuelas, actualmente con más frecuencia, con inmensa mayor frecuencia, una escuela que acompaña los procesos de patologización de los niños o de las niñas como portadores del mal. Una escuela donde los desbordes escolares, ¿sí?, se dan más cotidianamente y la escuela se pregunta qué hacer con ellos. Donde para que haya un pibe en la escuela hay que ponerle una PND, que es un acompañante personal no docente, y si no vino, no entra a la escuela. Una escuela que se adjetiva como una escuela portadora de la inclusión, y lo que produce en muchas ocasiones es el disparo antitético de la exclusión.
Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa básicamente las trayectorias truncas de los pibes y las pibas que abandonan la escuela, la discontinuidad de lo escolar y de los procesos de aprendizaje, como comparto con Sebastián, los caídos del mapa, las violencias dentro de la organización, las lesiones y autolesiones, la desigualdad que insiste, los suicidios, el abordaje de cuestiones de género, los aprendizajes pendientes, lo neurocognitivo invadiendo las aulas de las escuelas, con un libro, por ejemplo, como El cerebro va a la escuela. Nunca me imaginé un cerebro caminando que iba a la escuela, pero así hay un libro. O lo patológico como discurso escolar. Entonces pidiéndonos a nosotros y a nosotras un diagnóstico para poder seguir acompañando la trayectoria educativa del pibe. Entonces con todo esto yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son los aportes del psicoanálisis? Infinitos, un montón. Por ejemplo, el espacio para pensar dentro de la organización, para pensar la época dentro de la organización, para pensar los vínculos, las pausas, para repensarlas, para pensar, como dice una colega Gaby Soengas, para acompañar los rebasamientos de las tensiones institucionales, para poner palabra, para dialogar, para ponernos a dialogar en la escuela o con la escuela, para interpretar, para producir ligadura, procesos de comprensión, de historización, de continuidad, para trabajar las tensiones dentro del ámbito educativo, para trabajar no al pibe con problema portador del mal, sino la dimensión institucional de la institución y desde ahí pensar lo que le pasa al pibe que no aprende o portador de este mal. Para sacar a los pibes de los lugares de problema o de patologización y llevarlo a chicos y chicas que les pasan cosas. Para generar lazo, trama, vínculo, elaboración. Para poner palabra y tal vez metabolización a los duelos en las escuelas. Ustedes saben, cuando yo entré al ministerio me enteré que las escuelas, el día que fallecía un pibe o un docente, cierran por duelo. Y entonces me volví loca. Me agarró un ataque de locura y dije, ¿cómo cierran por duelo? Si es el día que más tenemos que ir a la escuela, porque se nos murió un compañero, porque se murió la seño, qué sé yo. Bueno, entendí que no podía ir contra, es una resolución, se cierra por duelo en caso. Entonces, no podía ir contra eso, entonces propuse un trabajo con los psicoanalistas que trabajábamos en el ministerio, en este ámbito, de empezar a intervenir en las instituciones educativas cuando fallecía un pibe, una piba, un docente, y ponerle palabra, espacio, tramitación a esto que había surgido, porque en las escuelas muchas veces los muertos se guardan abajo de la alfombra. Como dijo un director de una escuela, cuando fui, que había fallecido un alumno de 5º año, y yo les pregunté, ¿es la primera vez que fallece un alumno de esta escuela? Y me decían, había una alfombra en la dirección, entonces decían, es como si los guardáramos abajo de la alfombra. Entonces sí me parece que tenemos que repensar el lugar del psicoanalista con la escuela. Repensarlo desde un lugar de trabajo
desde la extranjería o desde un lugar de trabajo desde el propio estar en la institución. Trabajarlo con otros para revisar esta suerte casi parece inamovible de mirada homogeneizadora que mantiene la institución, donde el psicoanálisis puede aportar otra mirada para entender a cada niño y niña. Entonces la propuesta sí es un trabajo en conjunto y el obstáculo sería que no se vinculen. Por ejemplo, podríamos pensar hoy u otro día, ¿qué es eso de conciliar los tiempos psicoanalíticos con los tiempos escolares, que parecen una suerte de dicotomía inconciliable? ¿Cómo sería, por ejemplo, poner palabras a un pensable conjunto, a un comunicable? ¿Qué podemos comunicarnos unos a otros? Es decir, ¿cómo nos podemos abrir a una conversación? Para ir finalizando, en vez de una viñeta, les traje un pedacito chiquito de un libro. ¿Tengo tiempo? Sí, sí, Bien. sí. Tengo, bien. Esperen que no lo... Ahí está, lo tengo en el teléfono. La viñeta es un pedacito chiquitito del primer libro de una autora que se puso muy famosa, pero yo estaba en Córdoba, en el FILBA, creo que se llama, y me encuentro con una autora nueva que no conocía y disfruté su exposición y lo que presentaba era, bueno, estaba en una conferencia y le compré a mi hijo el primer libro de la autora que se llama El viaje inútil, transescritora Camila Sosa Villalba, que ahora con Las malas está re famosa, pero este es el primer libro de ella, que yo no sabía que era una transescritora. Yo vi una escritora. Y dice en un pedacito que habla de la escuela, por eso lo usamos como viñeta. Si la lectura me exime de la vida familiar, en la medida que me perdona todo por ser una aplicada, tan aplicada con los libros, la escritura me encuentra conmigo misma. En la escuela comienzan las narraciones y me dicen que tengo talento para eso. Envían notas a mis viejos elogiando mis composiciones. No tengo conciencia en aquel momento de que soy yo la que escribe. Y al ratito continúa. Había empezado el colegio secundario y estaba enamorada del profesor de gimnasia. Perdida y confundida, sin poder contarle a nadie mi mejor secreto, decidí ponerme a escribir. Y di a luz a un alter ego, con el nombre más obvio que se me pudo ocurrir, Soledad. Soledad era yo misma, como protagonista de una novela espantosa, en la que me enamoraba de un profesor de la secundaria y en la que citaba algunas particularidades de mis compañeros de escuela. Le escribí a mano con tinta azul y en hojas de cuaderno. Esa novela, donde por primera vez hablaba de mí como de una mujer, no tuvo final. Apenas llegué a 2 o 3 capítulos bastante extensos que di a leer a la persona más cercana que tenía en ese momento. La novela no dejaba bien parada como sexy adolescente, sin remilgos a la hora de la sexualidad. Lo único que recuerdo con precisión era el momento en que mi amado profesor de gimnasia me secuestraba para llevarme a vivir a la montaña para hacer el amor como una pareja de lobos sin responsabilidades. Por supuesto, haber confesado aquella fantasía no fue buena idea. Mi amiga se la mostró la novela a sus padres.
disque preocupada por mi enfermedad, es decir, por mi... Mi amiga se la mostró a los padres, que se preocuparon por mi homosexualidad, los padres se la mostraron a la directora del colegio, el profesor de gimnasia, objeto de mis amores, y luego me llamaron para decirme que no era buena idea ir andando contando por ahí que era homosexual, y mucho menos escribir una historia como esa. El profesor de gimnasia me volvió invisible. Mis compañeros empezaron a rechazarme abiertamente y desde la dirección del colegio amenazaron con contarle todo a mis padres, pues ya no era solo una sospecha mi mariconería. Esto es lo que escribió Camila Sosa Villalba, pero podría ser una viñeta de cualquier escuela. Entonces, digo, ¿qué podemos pensar los psicoanalistas en relación a la escuela? Y tomando esto como viñeta, ¿qué me preocupaba? Entre otras cosas, dije, las violencias dentro de lo escolar, las urgencias permanentes dentro de lo escolar, la falta de continuidad de las trayectorias escolares, porque a las Camilas muchas veces las vamos dejando afuera. La falta de lazo social que asegure que Camila, el otro, la otra, la chica, el joven, se queden adentro. El sufrimiento me preocupa. Las problemáticas psíquicas y subjetivas, el padecimiento de los pibes, de los jóvenes, y las formas que tenemos para acompañar dentro de las escuelas. Me preocupa, como dijo Sebas, los caídos del mapa como Camila por no encajar, los que las sociedades siguen dejando afuera. Entonces, para finalizar, me pregunto, ¿qué posibilidad hay de algo común en la conversación entre psicoanalistas y escuela y psicoanalistas, como para pasar a una experiencia compartida que produzca un diálogo en confianza, que nos permita pensar juntos cómo es posible acompañar y cómo es posible cuidar? Gracias. Muchas gracias, Graciela. Les voy a leer el epígrafe que como Secretaría Científica elegimos para esta mesa. Una cita de Paulo Freire. Escuchar significa la disponibilidad permanente por parte del sujeto que escucha para la apertura al hablar del otro, al gesto del otro, a las diferencias del otro. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Vamos a dejar un espacio que pidieron Sebastián y Graciela para intercambiar y luego vamos a ir al intercambio con el resto de los participantes a través del chat y de los que quieran participar de manera espontánea haciendo gestos con una mano para ordenar la participación. Bueno, adelante. Avísenme, Sebastián y Graciela, cuando quieren que demos espacio al intercambio. Bien. Bueno, ahora... Hola. Hola. No hablamos con Sebastián. No sé. Dijiste muchísimas cosas. Venía con qué bien, qué en línea que estamos. Y después abriste así un universo. Estaba pensando en mi visión esperanzada, no, con las viñetas y demás, como, bueno, mucho de las fallas a las que me refiero aparecen ahí, y sí están, se dan todo el tiempo, ¿no? Pero acá estás para contarlas.
Lo digo más allá de porque las conoces, que también estás ahí para escucharlas, ¿no? Sí, sí, bueno, pero quiero decir, hay un lugar donde, muy a pulmón siempre, lo que decía antes, un poco a pulmón, muchas veces desde el individual y contracorriente, que no digo que no haya cosas institucionales, sino que a veces justamente ciertas resistencias a cambiar algunas cosas son complicadas. Por ejemplo, esto que decías de la resolución del duelo, ¿no? Cosa que podía tener mucho sentido, quizás en algún momento, no sé, pensándolo, ¿no? Como en algún momento donde, qué sé yo, se iba a un velorio o un entierro, por ahí del maestro, el compañero, pero bueno, todo lo otro que está atrás y que también hace falta, queda desplazado y sostenido, ¿no? Como hay un agujero de cada uno con lo suyo, y no la cuestión colectiva del procesamiento del duelo. Claro. Sí. Yo quería rescatar de lo que vos expusiste tan lindo, esta cuestión me quedé muy enganchada en tu principio del soñar, ¿no? Un sueño con vuelo propio, aparte, ¿no? Y me pensaba si lo escolar, ¿no? No podría ser, no debería, no podría ser un espacio para que todos pudiéramos volar y soñar. Yo cuando trabajo mucho el tema de las trayectorias escolares de los pibes, trabajo desde las propias, ¿no? Entonces los invito a pensar a mis alumnos o a mis alumnas a que recuerden las propias como sujetos de la educación, ¿no? Y entonces había una que otra maestra o un que otro profesor o una que otro espacio escolar que sí te invitaba al sueño, a la ensoñación, ¿no? A esta apertura, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que trajiste. Yo soy una optimista, ¿no? No es que, digamos, creo que lo que apareció en tu presentación era solamente esperanza. Soy una optimista, creo que hay espacios educativos que se desarrollan cuestiones muy interesantes. Una cosa que vos dijiste que a mí me pareció muy importante es la adaptación. En un momento hablabas de la adaptación creativa, ¿sí? Porque la escuela como organización homogeneizadora y cuadrada, salvando las distancias de algunas que son menos, es muy invitadora a la sobreacomodación. Y los sobreacomodativos sabemos que van en detrimento del yo, ¿no? Entonces, lo educativo es medio sobreacomodativo, ¿no es cierto? Entonces, tu propuesta o tu puesta a jugar de la adaptación creativa, en contradicción, en contraria a esto sobreacomodativo, me pareció muy interesante. Sí, en este sentido, a ver, creo que la idea de que vaya en detrimento del yo o del self es en contra, digamos, de esta posición que tiene que ver con la expansión, ¿no? Con poder incrementar experiencia, poder ampliar las zonas de experiencia como enriquecimiento. Cosa que yo creo que un poco se dan en muchas cuestiones específicas, pero también con esto sobre todo el intercambio con el otro. Y que no es solamente en cuestión de identificaciones, sino también en la riqueza de lo vincular. De lo diferente, de lo que nos enseña, y también nos pone tope a cosas que ya vienen
digamos, más internalizadas. En la cuestión del sueño también, o sea, como el desarrollo de la fantasía, pero también de la posibilidad de dejar volar, como decías vos, de un espacio para... la otra vez, me acordaba, alguien me comentaba de uno de los chicos, me decía como, viene pidiendo pista. Y era justo en un pasaje de ciclo, ¿no? De primaria a secundaria. Y ahí a mí se me ocurrió, como intervención, una cuestión, digo, por ahí viene pidiendo pista para despegar, no para aterrizar. Claro. Porque incluso, a ver, estaba pensando, yo no sé por qué, cuestiones regresivas mías y demás, pero a la hora de pensar la mesa, como que me vinieron muchos más recuerdos y cuestiones mías en la escuela, digamos, así arranqué con esto de estar en la luna y demás, que algunas cuestiones de cuando trabajé en escuela o con los pacientes. Digamos, sí se me venían algunas cosas, pero también hay algo que la escuela, las escuelas, ¿no? Pero evoca siempre de lo primario, de lo propio. Por eso también aludía a lo de la comunidad como una cuestión de cómo formamos parte, porque también eso tiene que ver con el tránsito que nosotros hicimos por la escuela y la idea de escuela con la que venimos habiendo tenido experiencia. Sí. Sí. Bueno, yo Empezamos. les propondría poder escuchar otras experiencias de escuela a través de las preguntas que surgen del chat, que me parece que va a favorecer el intercambio con el público, porque la inquietud de todos es bastante. Bueno, por supuesto que hay muchísimas felicitaciones. Alicia Levy, felicitaciones a Sebas, esa canción articulada con Escuela Psicoanálisis y un Winnicott de excelencia. Elena, Sebastián, tu trabajo, una pincelada esperanzadora de la escuela, gracias. Bueno, empezamos. Les leo un grupo de preguntas, y luego les doy la palabra y después volvemos a las inquietudes del chat. Mauro Pinelli, traslado una pregunta hacia ambos que me interesa pensar. ¿Qué lugar en la escuela para la manifestación de los afectos? Y en ellos incluyo al odio en tanto constitutivo. ¿Se lo niega o se lo piensa, o se piensa algún modo de trabajo con él? Con la agresividad, con la pulsión de destrucción, ¿se incluye esa dimensión o simplemente se manifestó en los márgenes? Acá también, unida a esta pregunta, viene Mónica Fabeluquis, que dice, en este mismo sentido, ¿cómo piensan la creciente presencia del hostigamiento, bullying? ¿Cómo trabajar en las múltiples dimensiones de entres, niños y niñas, docentes, familias? Otra más, gracias por María Eugenia Farrés, gracias por tan generosas exposiciones, fundamental ubicar a la escuela como un espacio de subjetivación. Un hallazgo para mí, la mención de Sebas a una escuela suficientemente buena. Elsa Hedge, ¿qué lugar la escuela le da a las familias que no apoyan la nueva oportunidad de modificar un modelo familiar instaurado, es decir, familias refractarias? Norberto Lloves, Sebastián. ¿Cómo es la de Elsa? Vuelve a la de Elsa. Elsa, ¿qué lugar la escuela le da a las familias que no apoyan la nueva oportunidad de modificar un modelo familiar instaurado, es decir, familias refractarias? Otra tenemos de Norberto Lloves. Sebastián, si podés explayarte sobre la función del soñar para la posición de alumno que se educa. Por otro lado, para Graciela, ¿cómo pensás en un ámbito educativo que tiende a homogeneizar la función de los integrantes que se indican
de los integradores, perdón, que se indican en los niños y niñas que les cuesta integrarse al grupo y a su vez los diferencia del resto. Bueno, hacemos este grupo contestamos este grupo de preguntas y ya después volvemos al chat. Sebastián y Graciela, les doy la palabra. ¿Qué cuánto que pusieron para pensar? Hay muchas inquietudes y participaciones. Sí, divino, gracias a todas y a todos. Es interesante la pregunta del lugar para el espacio para la manifestación de aspectos que pone este colega, ¿no? ¿No? Porque hay algunos afectos como más bancados por la escuela, ¿no? Y otros que nos resultan al interior de la escuela como de difícil tramitación y acompañamiento, especialmente lo agresivo, ¿no? Cuando aparece, ¿no? el pibe o la piba en esta cuestión agresiva, donde la escuela no es que en general no quiere, no encuentra qué hacer, ¿sí? Muchas veces. Acá hay como dos cuestiones fuertes. Una que tiene que ver, ustedes saben, vieron que últimamente apareció esto del afecto en la escuela, de cómo se trabajan los sentimientos de una manera casi didáctica, ¿no? Cuasi didáctica. No tomando esta versión del modelo, y sino una escuela donde uno transita ¿no? Desde lo más profundo de su ser, con todo el afecto concomitante, digamos, cuando entro y estoy triste, o me pasa algo y lo puedo dialogar con alguien, ya sea adulta o niño, ¿no? Una escuela donde sí hay lugar para la expresión del afecto. Hay escuelas que son muy buenas, muy interesantes, donde aparece esa ronda inicial, no sé si recuerdan ustedes de cuando iban a la escuela, pero esas rondas donde contábamos qué nos pasaba, pero qué nos pasaba de verdad, ¿sí? Y entonces a alguno le pasa algo y el otro, bueno, da lugar a la palabra, ¿no? Desde la ley hay un espacio que es ley, digamos, que debe hacerse, que es la asamblea escolar, que es ese espacio, áulica, que es ese lugar de encuentro donde conversamos, pero es un lugar muy didactizado, muy pedagogizado. Pero la escuela da lugar al ingreso, vamos a decir, en el mejor de los casos, el ingreso y la aparición del afecto, pero, mira, se me vino a la cabeza algo fuerte, un recuerdo, pero no sabe, en muchas ocasiones, no puede, con algo que aparece como lo excesivo, ¿no? Y lo violento aparece por momentos como lo excesivo. Entonces, en muchísimos casos, lo que uno escucha es sacalo de acá, ¿no? Sacala, cambialo después. No es que no es para, ¿viste? No, pero acá no podemos, porque somos muchos, porque somos pocos, porque, ¿sí? Miren lo que se me apareció, fuertísimo. En una escuela del Bajo Flores había un pibe que era un pibe, sí, excesivo, de estos pibes que desbordan en la escuela con facilidad. Bueno, lamentablemente en una cruce de barras bravas, de barras entre sí, este pibe lo matan en el barrio. Hay una costumbre, que no sé quiénes eran, que vivían por el barrio, no sé de qué nacionalidad era este grupo,
que hay que pasar antes de llevarlo al cementerio por los lugares importantes del pibe, la escuela, la iglesia, no me acuerdo, bueno. La cuestión es que yo cuando entro a la escuela para trabajar con la dirección, la directora estaba devastada, pero no estaba devastada básicamente por la muerte del pibe. Estaba devastada porque en el itinerario no pasaron por la puerta de la escuela. La familia no reconocía a la organización educativa como un lugar donde este pibe había estado acompañado, qué sé yo, y pónganle ahí todo lo que quería. Entonces, frente a esto que aparece, y con esto le doy la palabra a Seba, a mí me parece que está fuertísimo esto de cómo hace la escuela. Me parece que es un lugar donde los analistas tienen mucho para trabajar. ¿Cómo serían los procesos de acompañamiento que cada vez vienen en aumento de las violencias o de los impulsos o de las formas tramitatorias del afecto de los pibes dentro de la organización? Me parece que es un lugar riquísimo para trabajar. Ahora me callo un poquito, así se va así. Tomando esto del exceso, me parece que porque tanto con el tema de la muerte o la cuestión del odio, que por ahí me parece que digamos, para diferenciar cuestiones de la agresividad con el odio, la violencia, Sí. pero trayendo también la cuestión de la sexualidad, ¿no? Me parece que son tres áreas de excesos posibles que exceden en general, bueno, son cuestiones difíciles de manejar en cualquier lado y también en la escuela. Y un poco a veces por esto, por el tiempo, el espacio, los recursos. Yo creo que hay cuestiones que se van tramitando solas quiero decir, sin intervenciones extra. Pero ahí sí parece lo más grave que puede pasar es la desestimación de estas cuestiones. O sea, a veces se escuchan pero no se incluyen. Entonces, el sácalo de la escuela, del aula, de eso no hablamos, eso mejor andá y hablarlo en el gabinete, ¿no? Con el psicólogo, el gabinete ya es una frase vieja, pero sigue estando como idea. Con el equipo, con el equipo. Claro. El tema es cuando, bueno, eso es no incluyente, digamos, es parte de la no inclusión. Y lo que ese exceso queda por afuera, a veces, justamente por no incluirlo, a veces por no querer, a veces por no saber cómo habilitar esa tramitación, pero que ahí es donde todo se torna más violento. Absoluto. Porque eso va a seguir empujando, y si no se elabora, pero bueno, muchas veces es más fácil mandarlo a elaborar afuera, ¿no? Sí. Muchas veces ahí es cuando, con algunas de esas cosas es cuando viene la recomendación de una consulta, ¿no? O el llamado del colegio a ver qué estamos haciendo con ese tema en la clínica con el paciente, ¿no? A veces un poco sí es desresponsabilizar, en vez de poder, hacerlo circular también en un sentido, que más allá de las cuestiones individuales o intrapsíquicas que pueda haber en cualquiera de estos temas, también está la cuestión intersubjetiva como regulador y lugar de expresión de la variedad de temas. Sí. Antes de seguir con las preguntas, quería hacer un aporte a esto. Yo estuve trabajando dentro de un colegio durante muchísimos años en la parte de primaria, y justamente cuando aparecían peleas o
conflictos entre los chicos, íbamos a trabajar con todo el grupo para dar espacio a la palabra, que circule qué fue lo que motivó tal reacción y tal otra. Y fíjense sí que estaba tan incorporado el lugar justamente del analista dentro del colegio, que me ha pasado con una chiquita de segundo grado que se me acercara a decir, ¿podés venir a la clase? Porque nos estamos peleando mucho. A ver, el hecho de que ellas puedan buscar ayuda y tratar de que haya un espacio para poder poner en palabras, creo que de alguna manera es bastante preventivo. Sigo con las preguntas, que hay bastantes, y el intercambio con el chat. A ver. María Eugenia Farrés, una paciente que es docente de escuela primaria, trae a sesión reiteradamente los interrogantes que la tensión entre lo singular, lo general y los alumnos con dispositivos especiales integrados le trae. ¿Ustedes cómo ven estos cruces? Seba, sigue María Eugenia, ¿podrías ampliar cómo pensás que los psicoanalistas podemos ayudar para sostener la fiabilidad ambiental? Graciela, sigue María Eugenia, ¿podrías ampliar eso de la posición de extranjería del psicoanalista respecto de la escuela? Alicia Levín, gracias a los dos, muy necesarios sus pensamientos hoy. Pregunto ¿él me concierne o la preocupación por el otro, entre las escuelas y familiaridades? ¿Lo piensan como debilitamiento de responsabilidades en sus funciones? No sé si quedó clara, pero la vuelvo a leer. Gracias a los dos, muy necesarios sus pensamientos hoy. Pregunto, ¿el me concierne o la preocupación por el otro, entre las escuelas y familiaridades, lo piensan con debilitamiento de responsabilidades en sus funciones? Mónica Fabiluques, excelentes las presentaciones, gracias por las reflexiones. Nora Casinelli también agradece y felicita. Sandra Borovechi, muy interesante este tema. Agradezco las ponencias y me quedo pensando cómo pasamos de la escuela segundo hogar que suena al lugar que alberga, a estos temas que nos preocupan tanto. Cómo colaborar desde nuestra especialidad, sabiendo de la importancia de las experiencias de los primeros años de vida. Muchas gracias por la mesa. Nora Casinelli, muy a pulmón y contracorriente. Es cierto, Sebas. Por suerte, mucho hecho ya, pero lo esperanzador es que cada vez, por suerte, hay más espacio para este tipo de intercambio entre los psicoanalistas y el ámbito y problemática educativa. Una más y volvemos a la mesa. La suspensión de un día de clase por duelo no implica que no se trabaje. Lo importante abordar, Sebastián, esto lo dice Sebastián Sánchez Gómez, la suspensión de un día de clase por duelo no implica que no se trabaje. Lo importante es abordar lo que acontece con el fallecimiento de una persona que forma parte de la organización educativa y que ya no está, y qué produce esto en cada uno. Bueno, volvemos a Sebastián y a Graciela, y luego volvemos al chat. Arranco yo, Grace. Perdón, agrego una de Nora que tiene que ver con esto del duelo. De Nora Casinelli. Cerrado por duelo, refleja mucho aquello contra lo que hay que trabajar desde nuestros distintos espacios de intervención, también con los pacientes que sufren la escolaridad en sí, la soledad intraescolar. Muchas gracias. Adelante, Sebas. Sí, voy a remitir un poco más teóricamente a la cuestión de la fiabilidad ambiental, en términos de, por un lado, algo yo había dicho de esto de poder confiar que no se van a asustar ni se van a romper con mis instintos y mis fantasías, y en términos también de que no me van a dejar caer, ¿no? Que tiene que ver con el sostén, con la función del sostén de Winnicott, como idea de que el ambiente no va a ser intrusivo también, y
si vamos un poco a la presentación de objetos, que también es algo que, digamos, estuve pensando mucho en función de los contenidos, esas cosas, es de qué es lo que me van a transmitir, qué es lo que van a filtrar, digámoslo, ¿no? Esto de dosificar el mundo, que no es solamente en función de los contenidos, sino las formas. Esto de que no me va a hacer intrusivo, en realidad es intrusivo y no me va a hacer reaccionar, no me va a permitir la experiencia de ser y no de tener que reaccionar a lo que el ambiente me está provocando. Y por ahí, no sé, ahí me costó seguir un poquito algunas preguntas enteras, pero así que por ahí, no es que me esté haciendo el distraído, o más o menos, pero... Sebastián, si te parece, para aclararlas, podemos pedir que la persona que la hizo participe oralmente. Sí, sí, igual prefiero ampararme en que no entendí. perfecto. No, después, sí, en todo caso sí. No, pero Dale, quería agarrar, pues hay una delicia que trae que dice el concernimiento y la preocupación por el mundo. Pues yo estuve hablando de esto de la preocupación por el otro, y Graciela trajo, que no me acuerdo de quién lo dijo, que me llamó la atención, del concierne, que lo dijiste, ¿no? O algo así. Sí. Que en realidad no voy a hacerme el Google Translator, pero que Winnicott habla del concern, como la preocupación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que había mucho que tiene que ver con esto, y esa preocupación por el otro también nos va a evitar cierta circulación de la violencia, ¿no? Digo, la violencia en el sentido de la hostilidad en general, y no tengo, bueno, sí, digo así, no tengo muchas ganas de meterme, pero hay muchas cosas de lo introyectivo y lo proyectivo que, planteado en estos términos, también tiene que ver con algo de las responsabilidades que preguntan por ahí, ¿no? Esto de la escuela, los padres, digamos, yo con la idea de comunidad educativa, que trato de apuntar a una cuestión de implicación y relación mutua, ¿no? Hay lástima no lo tengo acá, lo había pensado en un momento, pero hay una viñeta de Frato, que está tipo antes, yo creo que ahora cambiaría un poco más, pero los padres y un maestro como diciéndoles algo hacia el niño, ¿no? Como una cuestión de límites, de vos tenés que... Y después hay otra, años después, que están los padres y el niño haciéndole hacia el maestro, ¿no? Esta cuestión de señalar al otro como... tomando la cuestión de extranjería también como casi un inmigrante en esto, ¿no? O sea, estamos todos en una comunidad, desde distintos lugares, y a veces es más fácil expulsar las cosas para una afuera, ¿no? Pero en general es más afuera nuestro que fuera de nosotros. Grace, abro el paso. En función de algunas cosas que se dijeron y de lo que vos dijiste, te retomo algo. Primero quería retomar algo que vos dijiste antes, Sebastián, que me pareció súper importante, que es donde el otro no se asusta, ¿no? Esto me pareció de una importancia ¿no? Sublime, porque donde nosotros como adultos intentamos no asustarnos, porque a veces nos asustamos, ¿sí? No solamente no sabemos qué hacer o no nos queremos meter, o sea, nos produce un exceso al adulto que está ahí intentando parar una situación o vérselas con una situación, ¿no? Entonces, donde la respuesta, ¿no? Aparece en la posibilidad de estar y producir algo
con este pibe o con este grupo desde un lugar no de susto, sino de acompañamiento, de producción, de entendimiento, de palabra, como decía Patricia antes. Quiero retomar el tema esto de la derivación. Perla Selmanovich trabajó mucho este concepto como un concepto de deriva que produce la escuela, ¿no? Entonces dice, ¿no? Obvio que en un montón de situaciones en las escuelas ¿no? Se derivan pibes a consultas diversas, entre ellas psicoanalíticas. Y nosotros recibimos en nuestros consultorios un montón de pibes que mandaron las escuelas, ¿no? Hasta ahí vamos bien. El tema es cuando dice Perla, este pibe quedó a la deriva. Entonces la escuela dice, pues yo ya lo derivé. Y ¿qué me pasó a mí? Yo les conté ahí en el coso que trabajaba en el ministerio y superviso hospitales. Entonces una vez estaba con un equipo de orientación en una escuela, en una situación muy difícil, lo derivan. Y estaba como finalizando el año, esto fue a principio de año, finalizando el año, supervisando el Vélez, y cuando empiezan a hablar de un pibe, yo le dije, este pibe yo lo conozco. Yo lo conozco, era el mismo, que habían derivado marzo-abril la escuela. Entonces, parafraseando a Perla Selmanovich, este pibe de marzo a noviembre, que estaba estaba en lista de espera del Vélez, quedó a la deriva. Era de nadie. Este es el problema, ¿sí? Entonces, como contrapartida, este pibe de todos, ¿sí? Es de la escuela, es del maestro, es de la comunidad educativa, de la familia, del hospital que ya va a tomarlo, cuando lo tome, o del consultor, o del analista. Y es esta idea del entre, es qué producción posibilitadora de mejores, para usar un término, de mejores acompañamientos podemos hacer en la complejidad que nos plantea un pibe o una piba en una situación que en la simple somos todos Gardel, ¿sí? En la simple podemos todos, en la escuela, en el consultorio, en la familia. El problema, como planteaba Elsa, como planteaba Alicia en el entre, o sea, en las complejas, si no trabajamos juntos, ni la escuela puede, ni el analista puede, ni no puede el hospital, no puede nadie, digamos. Tenemos que buscar una construcción posible, ¿no? Me acuerdo una vez entramos en una escuela ¿cómo se llama? En Liniers hay una escuela, vieron que hay una comunidad boliviana que vive en Liniers, toda la escuela, menos 5 eran hijos de bolivianos. Entonces estaba algo que ellos llaman el chicote o chacote, no sé qué es, que es como les pega, no sé lo que es, algo que les pega. Entonces había que trabajar, ¿sí? Entonces la directora decía, no puedo, el equipo de orientación decía, no puedo, los psicoanalistas venían y trabajaban. No, mira, vamos a tener que trabajar todos de las maneras que nos permite a esta comunidad entrar sin descomunizarlos y desarmarlos, ni intentar, como decía la directora, que los quería argentinizar, tampoco, ¿no? Me encantaba la directora, no me encantaba nada, ¿no? Que los quería argentinizar, pero ¿cómo trabajamos esta idea de construcción entre, y ahí está el entre, todos los actores intervinientes que vamos escuchando desde distintos lugares, pero el sujeto o el joven que está sufriendo, porque el pibe, todo empezó porque un pibe fue a denunciar, tenía marcas en el cuerpo, o sea, no era una pavada lo que pasaba ahí adentro. ¿Cómo vamos armando entre todos una comunidad copensadora? Esto no es, así como los pibes van entendiendo que acá se puede pensar, que acá en la escuela, puedo contar lo que me pasa, como en el consultorio de mi analista, en este grado, en esta escuela, puedo contar lo que me pasa, y si me escucha la seño tal, me va a acompañar, ¿sí? Tuvimos una vez una escuela que entró un equipo a trabajar de afuera, entonces se le acerca una chica
de primaria, que era psicoanalista, la que coordinaba este equipo, un equipo no me acuerdo el nombre, pero era un equipo que trabaja con todos los pibes de las escuelas, y entonces viene, se le acerca y dice, me abusaron. Y ahí se armó una suerte de qué hacemos, ¿sí? Porque era una extranjera, volviendo al concepto. Ella venía, hacía un trabajo puntual 1, 2, 3 veces y se retiraba de la escuela, pero esta piba que iba a la escuela había elegido a esta persona para denunciar algo, porque no encontraba, ahí apareció la pregunta enorme, ¿por qué nadie de la escuela había podido, ¿no?, ser confiable, digamos, para esta jovencita, para producir esta denuncia? Lo de la extranjería yo lo traje porque nosotros tenemos en las escuelas los analistas que trabajan en la escuela. En las escuelas privadas o públicas, depende de qué escuela, hay psicólogos o psicólogas, psicoanalistas que trabajan en los equipos dentro de la escuela, no son extranjeros. Tienen algo de buenísimo, de continuidad, pero tienen algo de malísimo, de que no salen y entran, que es un elemento muy significativo para alguien que trabajó en una escuela. Salir y entrar también permite ver con cierta distancia el objeto, digamos. Después tenemos los analistas que trabajan, por ejemplo, en equipos que van cada tanto a la institución escolar. No es como dijo Patricia, que venga la de Rulos a acompañarnos, ¿no? Porque esta joven o psicoanalista que viene cada tanto no pertenece al campo de la cercanía de los pibes, viene a copensar con el equipo de dirección, a intervenir de otra manera, pero siempre desde su campo de psicoanalista. Y después tenemos los de afuera, los que vamos y entramos a través de, ¿no?, de acompañar a un pibe, una familia o una situación así. Esperen que quiero decir una cosa más. El tema de la PND y el acompañante, que hicieron preguntas varios, es un tema que uno que tiene una paciente que trae esto a sesión, este colega que habló de su paciente que trae, y es un temón. A ver, que yo no comulgo casi nada, solo poquito. La institución educativa o la educación estableció en los últimos años formas de pensar la inclusión educativa. Una forma de pensarla para que se produzca, si quieren llamarlo de alguna manera, es que los pibes o pibas que tienen determinadas cuestiones en su constitución o en lo que fuera, en sus procesos de producción subjetiva o algunas enfermedades problemáticas de otro orden, entran a la escuela acompañadas por un actor exogámico, o sea, es un actor por fuera, no es en muy pocas instituciones son contratados por la institución, son gente de afuera, es decir, para que yo entre a la escuela, Sebas va a tener que ser mi acompañante, y Sebas no es de la escuela, es de afuera. Tenemos escuelas públicas con cientos de APND, ¿me explico? Cientos. Y ustedes deben tener pacientes que les cuentan que en un aula hay 2, 3 APND, cosa que ni siquiera la ley lo permite, porque se permite hasta 2, ¿sí? Pero hay aulas donde está la seño, y hay aulas con pareja pedagógica, o sea, hay 2, por ejemplo, la seño y el otro maestro, y después tenemos 3 APNDs, que son estos acompañantes no docentes, que es una suerte, que es para una discusión de otro momento, ¿no?, de forma de producir que la inclusión se produzca. Es decir, que este niño o esta niña puede estar en la escuela, sí o sí, con este acompañamiento. Acá hay un tema que se abre que es enorme, enorme, porque lo que tenemos es pibes con muchísimo sufrimiento en las instituciones, porque aún con el APND lo dejan entrar 1 hora. Otros pibes que si la APND se resfrió, fuiste, el piste, perdiste, no entrás.
a la escuela, no es un pibe de la organización educativa, no es de todos y todas las que somos los docentes de la escuela, es de ese, ni siquiera es de la señorita Patricia, es de la PND, o sea, el que le enseña, cosa que no está regulado de esa manera. Entonces, se arma, como dice la paciente de no sé qué colega acá, que lo singular, lo colectivo y lo específico dentro de un sistema que es homogeneizador, porque uno de los términos que se usa en la escuela es no llega. Cuando la escuela te dice no llegó, ahí tenemos hay un buen cuestión para trabajar el tiempo del analista con el tiempo escolar. Cuando la escuela dice... Graciela, disculpa, nos quedan muy poquitos minutos, así que te pido si puedes ir redondeando y... Esto digo, no llegó, la pregunta es ¿no llegó a qué? ¿Sí? No llegó implica una instancia homogeneizadora, porque hace mucho tiempo gradualizó la escuela, por eso no llega. La intención es que lleguemos todos al mismo lugar en el mismo tiempo. Gracias. Leo las últimas y después, si quieren ir cerrando, Sebastián y Graciela, porque nos quedan muy poquitos minutos. Estela Maris Cadenas, Sebastián, ¿podés ampliar la idea de que los maestros heredan la historia afectiva de los padres y cuidadores? Graciela, ¿podés ampliar la noción de la escuela como lugar que da nuevo sentido? Muchas gracias a ambos. Graciela Makotiski, la escuela cerrada por duelo podría responder a la muerte prohibida, tal como lo expresa Aries en La muerte en Occidente. Hacer frente a las pérdidas como si no hubiera pasado nada, rápidamente ir hacia otra cuestión. Este formato socioinstitucional hacia la falta se da en las escuelas y sabemos en otras instituciones, no solo con niñas y niños. Si es posible, quisiera contarles brevemente una experiencia institucional no relacionada con lo escolar. No creo que nos dé en esta oportunidad el tiempo, Graciela. Interesantísimas exposiciones, gracias Sebastián y Graciela. Bueno, María Casariego, interesantísima la mesa. Mi pregunta es, ¿qué sostén tienen los que acompañan en un ámbito tan complejo como es la escuela hoy? Tengo pacientes que trabajan en docencia y post-pandemia, se han encontrado con situaciones más complejas, adicciones, violencias, abusos, que surgen a la luz. Bueno, sí, y en los agradecimientos, María Casariego también hace varios años participé en la construcción de la escuela cooperativa del barrio La Juanita en La Matanza. Se izaba la bandera de todas las nacionalidades de los niños que participaban intentando dar lugar a la diversidad de culturas. Claro. Con esto damos cierre a las preguntas del chat, así que les pido que hagan un cierre, Sebastián y Graciela. Sí, yo voy a decir algo muy breve. Creo que la educación hoy, o los ámbitos educativos, son un quilombo cada vez que nos acercamos, ¿no? Esto de cerca nadie es normal. Pero, a ver, creo que bienvenido el quilombo. Porque creo que es un quilombo también porque pasan muchas cosas que no sé si es que nos enteramos más, pero creo que también hay más lugar para todas, para que sucedan estas cosas. Y el ruido me parece que es bueno. Esto un poco, el tema es cuando no se sabe quién es o cómo es alguien, o no se lo escucha, ¿no? O sea, una cosa es moderar los ruidos y otra cosa es estar en silencio. Y creo que también eso es arduo, bastante arduo para todos dentro de la comunidad educativa, pero digamos, bueno, como analistas, en cualquiera de los lugares que nos toca, es un trabajo bastante arduo, también porque muchas veces estamos demandados por otros tiempos que no son los tiempos del consultorio. Lo comparo un poco con la clínica. Y en eso nos expone a un trabajo diferente, que, bueno, digamos, a mí en particular es parte de lo que a veces me convoca también. Poder hacer algo que nos mueva un poco del lugar. Nada más. ¿Veis?
Bueno, nada, porque no tenemos tiempo mucho más. Yo coincido que más allá de que, bueno, puse sobre la mesa o intenté poner bastantes cuestiones complejísimas de lo institucional, es un espacio que yo amo, admiro, valoro, que se sostiene más allá de, ¿no? De los tiempos y como dijo la colega, ¿no? De esta escuela, Juanita, me encantó, es un espacio para lo diverso, cuando ahí se puede dar, y también, digo, para ir terminando, es un espacio que sí se da cuando podemos, nos proponemos o se proponen, un espacio de encuentro, de escucha, de palabra, de lugar, digamos, un espacio, diría, de sanación, ¿no? Donde uno puede producir cuestiones que a lo mejor es el único lugar en la vida, o el único lugar cuando uno es pequeño que lo puede producir. Yo quiero terminar con esto que es, hay un montón, dos cosas. Uno del sentido, hay un sentido que tiene que ver con lo subjetivo de cada persona y lo propio en este proceso de camino por lo escolar, y hay un sentido que es de lo escolar. Y hay muchos autores que trabajan del sinsentido, no del sinsentido, que la escuela perdió un sentido que tiene que recuperar, que tiene que reconfigurar. No es un dato de menor que los pibes no aprenden en la escuela, es un dato muy importante, que hay que repensarlo, para decirle una cosa. Y cierro con esto de la colega que me parece perfecto lo que dice, ¿quién sostiene a los trabajadores? Los trabajadores de las escuelas hay que sostenerlos, porque están excedidos, porque hoy ser un docente en una escuela media es durísimo, y enfrentarse con todas esas cuestiones que empezó a enumerar Sebastián es complejísimo, y cuando yo pregunto, ¿nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Lo primero que te dicen es, no, nosotros no nos encontramos, no conversamos. O sea, los mandamos a conversar con los pibes, pero no hay espacio de pensamiento, de conversación, de trama, de articulación, porque no tienen tiempo escolar para trabajarlo. Con lo cual, a mí me parece que ese es un camino que, si cualquier de ustedes, analistas, pueden entrar a lo escolar, ese sería un espacio riquísimo de trabajo. Muchísimas gracias. Agrego como dato que el Centro Raskowski cuenta con un equipo de comunidad, y como equipo de comunidad hemos ido a capacitar y armar talleres con docentes y no docentes de los CPI de barrios vulnerables, a través del gobierno de la ciudad. Y justamente nos encontramos con eso, ¿no? Un espacio para que intercambien los docentes, y también armamos talleres de padres. Así que bueno, eso fue todo un trabajo de varios años del equipo de comunidad del Centro Raskowski. Les agradecemos enormemente su participación, las presentaciones. Sin duda el tema da para muchísimo más y para nuevas mesas. Así que bueno, le paso la palabra a Norberto. Bueno, muchas gracias Graciela y Sebastián. Ya tienen autorizado, permitido los participantes reactivar sus micrófonos para poder aplaudir esta mesa. Estamos muy contentos de que se haya llevado adelante. Excelente, gracias. Gracias. Gracias, buenísima. Sí, excelente. Muchas gracias. Muy buena mesa. Mientras Muchas tanto, Punto, Alicia. les avisamos que la semana que viene nos espera la jornada de alumnos, ¿sí? Así que, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es muy bueno. Vamos cerrando la grabación. Chao, gracias. Chao, Elsa.